Ya. Dios bendiga una vez más. Privilegio estar en contacto con esta página de Facebook de Veraca 777, Ministerio Bíblico Tiempos de Consolación. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20. Ese es el que inspira a este ministerio. Compartir bajo el título El alivio. Alabado sea el Señor. El alivio de el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Voy a leer también el 21. A quien de cierto es necesario que cuando el cielo hasta los tiempos de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos que han sido desde tiempo antiguo. Palabra fiel por todos. Tiempo, el alivio de Dios es el mensaje, el título del mensaje. ¿Por qué de Dios? Estamos viviendo en una situación, explicar a fondo porque toda la estamos viviendo, en donde estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de temor, inclusive para algunos hasta tiempos de terror, de muerte a través de una pandemia como se cataloga por las entidades de mundial. La Biblia lo llama es tan sencillo como es una peste. Son señales que, como explica el libro de Mateo capítulo 24, principio de dolores, son principios de dolores. Y en estos momentos lo que se necesita en este mundo es conocer de Dios, cuál es la propuesta celestial, cuál es la propuesta del reino de los cielos, del cual Él también tiene control. Hay un pasaje que dice: yo soy el que doy vida y yo soy el que doy muerte. Que hago la herida, yo también la vendo. O sea, nuestro Dios tiene control de todo. Olvídese eso de que si fue creado en un laboratorio, que si fue política. Es lo más probable. A mí no me consta, pero quizás sea así. Pero detrás de todo esto, los hombres son instrumentos de la voluntad de Dios. Y esto está saber por qué está sucediendo. Y no es porque el Dios del cual yo predico sea un Dios malvado. No, todo lo contrario. Al Dios que yo le sirvo, al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios que envió a su Hijo Jesucristo de Nazaret a morir por nuestros pecados. Es un Dios amoroso. Mira, pero en donde hay amor, vamos a ver por qué se produce y si ha sido del agrado de Dios este virus. Este pasaje que acabamos de consultar se presenta cuando recién ha pasado el Pentecostés. Los apóstoles Pedro y Juan, ahora la hora novena. La hora novena no era a las 9 de la mañana, era a las 3 de la tarde, porque el horario hebreo en aquel tiempo difiere de lo que hoy en día sabemos. Concentrémonos ahora en estos momentos sin dar tanto detalle para comprender y entender que eran las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde van ellos a orar al templo y dice que yendo por la puerta, una puerta que se llamaba La Hermosa, había un cojo de nacimiento, todo el mundo lo conocía. Y este cojo estaba pidiendo limosna. Y Pedro y Juan, pasando por allí a orar, sintieron empatía posiblemente por
por este cojo, y el cojo le pide una limosna, y Pedro y Juan le dicen, no tenemos ni oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, o lo que tengo te doy, le dice Pedro. Dice, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la Escritura señala que en esos precisos momentos lo agarran de las manos, lo sostienen de las manos, y cuando lo sostienen de las manos, los pies se sanan, los tobillos se le enderezan, los huesos se le fortalecen y el hombre empieza a caminar. Y todos que conocían que este hombre era cojo y impedido de caminar de nacimiento, era un paralítico de nacimiento que pedía limosna, la gente quedó maravillada. La gente quedó asombrada. Y Pedro, cuando ve que la gente los está mirando a ellos y los está señalando como que ellos fueran, por decirlo en buen panameño, la última Coca-Cola del desierto, Pedro declara que lo que ellos han visto allí no es por la piedad de él ni la piedad de Juan, que no es por obra de él ni obra de Juan, que no es porque Juan y él son los más buenos del mundo, sino que lo que ellos han visto ahí es el poder de Jesucristo en acción, la misericordia de Jesucristo en acción. Y el pueblo queda sorprendido porque Pedro también le echa en cara algo, y ese es el Evangelio. El Evangelio no te viene a dar palabra de motivación. El Evangelio te viene a confrontar con el pecado, y por eso es que mucha gente no le agrada el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo confronta con el pecado, y Pedro le dice, esto ha sido hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que ustedes crucificaron. De una vez todos quedaron, wow, se sintieron entonces, gloria a Dios, se sintieron convencidos, se sintieron redarguidos por el Espíritu Santo y se sintieron culpables de pecado. Porque dice, es cierto, ellos recordaban que ellos habían pedido semanas atrás, quizá meses atrás, habían gritado, crucifícale, crucifícale, queremos a Barrabás. Pero Pedro allí mismo también le dijo, no tengan temor, porque ese mandaron a crucificar, ese Jesucristo ha resucitado y está. ¿Sabes qué? Muchos dicen el Cristo, pero si verdaderamente, y que Jesucristo nunca resucitó, pero si verdaderamente Jesucristo no hubiese resucitado, se hubiese agrupado la multitud y la mayoría, porque era esa generación, eran precisamente los que vivían en Jerusalén, y le hubiesen dicho, Pedro, estás diciendo mentira, porque nosotros sabemos que ustedes se robaron el cadáver, y nosotros sabemos que el cadáver está en tal lado, o ahí está el cadáver en la tumba. Nadie dijo nada, todo el mundo reconoció que Jesucristo había resucitado, porque esa era una verdad harto conocida en Jerusalén en aquel momento. Y con más razón se sintieron preocupados, porque sabían que el que ellos habían crucificado había resucitado y ahora haciendo poderes. Pero Pedro aún más les dice, no se preocupen, no se preocupen. Y que, o sea, es así que amarra la prédica de Pedro con la verdad que Pedro les dice. Así que como ustedes crucificaron a Cristo, pero Cristo resucitó, no se preocupen, porque ese poder que levantó al leproso también los va a levantar a ustedes de su pecado, y los va a levantar de su situación miserable, de su situación de terror, de su situación de miedo. Así que entonces le dice, así que arrepentíos y convertíos. Ese es el primer punto. Arrepentíos y convertíos, para que, alabado sea Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Y ese es el primer paso, que la humanidad, que toda persona reconozca su pecado, reconozca su situación delante de Dios, reconozca que está apartado de la voluntad de Dios, que ha ofendido a Dios. Y no tiene que ser que haya matado, no tiene que ser que haya adulterado, no tiene que ser que se haya emborrachado. Puede ser la mejor persona
socialmente hablando del mundo, pero sin embargo, al simple hecho de decir, yo no necesito perdón de Dios, eso es pecado, porque no hay hombre que sea fiel y justo y no peque, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. O sea que la vanidad y el orgullo es pecado. Y si hay una persona que dice, yo no necesito perdón, o yo soy pecador, pero soy menos pecador que aquel o que aquella, ya eso es pecado y eso necesita perdón. Jesucristo una vez comentó que habían dos hombres orando, un fariseo y un publicano. Fariseos eran los religiosos, los publicanos eran considerados traidores a la patria porque trabajaban para los romanos, recogían impuestos para el imperio opresor. Y el fariseo decía, gracias te doy, Señor, porque yo no robo, yo no peco, yo no hago tal, yo no soy como este publicano, sino que yo diezmo, yo voy a la congregación, yo leo tu palabra. Él se justificaba a sí mismo, dice Jesús. Sin embargo, el publicano dice, ni siquiera quería levantar la mirada y le decía en oración al Padre Celestial, Padre, Dios, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. La enseñanza aquí de parte del maestro fue que el que salió justificado fue aquel que se reconoció pecador, que llegó humilde y sencillo, y aquel que decía, yo no soy como los otros pecadores, ese dice que no salió justificado delante de Dios. Así que lo primero que el Señor te está diciendo en esta tarde, el Espíritu Santo te está diciendo, arrepentíos. El Espíritu Santo les está diciendo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados no se borran con obra. Hay gente que piensa que, bueno, si yo voy a dar alimento o voy a dar para más solidario o voy a llevar comida, todo eso está bien, pero te voy a ser sincero. La Biblia me dice que la salvación no es por obra, sino por fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La salvación no es por obra, es por fe. Por fe en el sacrificio vicario, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que no pienses que si estás ayudando, que estás haciendo bien, eso te acerca y Dios lo ve con buenos ojos, pero eso no te va a ganar la salvación. Eso lo que va a hacer que te va a preparar tu corazón, si eres sencillo y humilde, y lo estás haciendo con sencillez de tu corazón, para que reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En estos días veíamos en Isaías 1:18 que el Señor Jehová le dice al pueblo de Israel y le dice a la iglesia, porque la iglesia también, esta palabra no solamente es para los inconversos, también es para la iglesia, porque en la iglesia hay mucho pecado. El Señor le decía, venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana es una tela de color rojo, o si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí. El rojo carmesí por lo general es el rojo que usa la mujer en el labio, en el lipstick. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vengan a mí que yo los haré blancos como la blanca lana. Eso significa que el Señor borra los pecados. Y esa es la voluntad de Dios. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea que el hombre, la mujer, los jóvenes, los ancianos y todo aquel que tiene conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Que sabe distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo. Aquellos que tienen conciencia moral, que es lo que se define como distinguir entre qué es bueno y qué es malo, tienen que llegar en arrepentimiento delante del Señor. Alabado sea su nombre. Porque definitivamente el temor que estamos viviendo, que se está viviendo, el terror que se está viviendo hoy en día, la tribulación, el principio de dolores que se está viviendo hoy en día, no es ni más ni menos que la consecuencia del pecado. Hace unos minutos atrás escuché en un programa de televisión que estaban
entrevistando a una psicóloga, a una psiquiatra, no sé, una profesional de la ciencia de la salud mental, que decía que el terror de los hombres o el temor de hoy en la cuarentena es porque los hombres están sintiendo que no tienen control de las cosas. Y es cierto. La sociedad hoy en día, el terror, lo que más causó el terror es que la sociedad se ha dado cuenta de que no tiene el control de las cosas. Siempre ha sido un engaño, en realidad, no solo por este virus, nunca lo ha tenido, nunca ha tenido el control. La humanidad desde la época de Adán y Eva piensa que tiene el control. Esa es una ilusión, eso es una mentira, esa es una falsedad. Jamás ha tenido el control. El pecado no se lo permite, la maldad no se lo permite, la incredulidad no se lo permite. El hombre jamás ha tenido el control, esa es una mentira del diablo. Lo que sucede es que hoy en día se ha dado cuenta que no lo tiene. Y por eso es que Jehová Dios ha permitido esta peste. ¿Sabe para qué? ¿Por qué Jehová Dios ha permitido esta peste? Esta hora de prueba. Porque Él está probando a la humanidad de que no tiene el control, de que Él siempre ha sido Dios, que el único que tiene el control es Jehová Dios, y que Él lo que le ha permitido en estos miles de años de historia, le ha permitido en estos miles de años de historia, desde Adán y Eva hacia acá, le ha permitido el control para que la humanidad se dé cuenta de que lo que ella piensa que es control es una mentira y un engaño de parte de Satanás, de parte del pecado, de parte de ella misma. El control lo tiene Jehová Dios. Por eso Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón, no importa, como dice, que se traspasen los montes a la mar, el creyente fiel no teme, porque sabe dónde ha guardado su depósito. Así que el primer paso para venir a recibir el alivio de Dios, el primer paso y el único paso, porque no hay más, el único paso es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, porque el pecado es lo que impide tener paz, la paz de Cristo. Pero cuando el hombre se arrepiente y se arrepiente de sus pecados y se convierte en Jesucristo, recibe la paz de Cristo y ya no hay tribulación. Entonces, alabado sea el Señor. ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y nos convertimos? Como decía, tenemos la paz de Cristo. ¿En qué se traduce esta paz de Cristo? Dice: alabado sea Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Ya lo he dicho, para que sean borrados vuestros pecados. No voy a extenderme más en ese punto. El que tiene oído para oír, que oiga. Segundo punto: alabado sea Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice así: gloria al Señor. Para que vengan del Señor, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio vienen siendo el equivalente a tiempos de alivio, a tiempos de salvación, a tiempos de paz, a tiempos de consolación. Alabado sea el Señor. Aleluya. Para que vengan tiempos de consolación, para que vengan tiempos de sosiego en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Cuando Jesucristo caminaba en este planeta, en la Galilea, la historia bíblica, la cual es más cierto que tú y yo que estamos aquí, la historia bíblica nos narra el episodio donde estaba con los discípulos en un bote y se levantó en el mar de Galilea, que es un lago interior allá en Israel, en Palestina,
pero es enorme, por eso le dicen el mar de Galilea. Y se levantó una tormenta, y los discípulos que estaban con él estaban preocupados, pero Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos, siendo marinos, no podían controlar el bote, el barco. Estaban preocupados. Y despertaron al maestro. Maestro, maestro, despiértate, no tienes temor, mira las olas y esto y que el otro. Jesucristo le dice, hombres de poca fe. Porque en medio de la tormenta Jesucristo tenía paz. ¿Sabes por qué? Porque él confiaba en su Padre Celestial. Él tenía paz porque él confiaba en su Padre Celestial. Él tenía paz porque él sabía que no era el momento para entregar el Espíritu, porque él sabía que había un plan de Dios para su vida, de Dios el Padre para su vida. Por lo tanto, él no tenía temor a la muerte. Él no tenía temor a la circunstancia. Hoy en día, tú tienes temor a la circunstancia porque no tienes seguridad del plan del Padre Celestial en tu vida para ti. Y por eso te estoy predicando. A ti que eres de la iglesia. A ti que dices que has nacido de nuevo. Que has sido lavado en la sangre del Cordero. También a ti que no conoces al Señor. Todo aquel que tiene temor en esta hora es porque no tiene la seguridad de que su vida está escondida en el plan y en el hueco de Dios, en la mano de Dios, en el hueco de la mano de Dios. Pero por eso, porque él no tenía pecado. Y el pecado lo que hace que las personas tengan temor. El pecado es lo que hace que las personas se preocupen y vean la muerte como algo terrible. Porque el que no tiene esperanza de resurrección le teme a la muerte. Alabado sea Dios. Y por eso que esto no es religión. Porque hay muchos que dicen, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, no importa de qué organización, no importa de qué denominación, pero están ahora mismo amedrentados, están ahora mismo confundidos, no saben qué hacer, no saben qué decir. Porque no han sido instruidos en la doctrina correctamente. Han escuchado palabras de hombres, han escuchado predicadores hablando de prosperidad, han escuchado predicadores hablando de que tú eres, ata, reprende, ordena, profetiza. En estos días escuchaba uno que decía, yo te profetizo. ¡Ey! ¿Qué blasfemia es esa? El apóstol Pedro dice que ninguna profecía ha sido traída por humana voluntad. Traducido en el siglo XXI, que ninguna profecía es producto de la voluntad del hombre. Va a decir, yo te profetizo, yo te quiero profetizar. Entonces gente escuchaba eso porque, oye, eso es lo que quería. Quiero que me profetice que voy a tener prosperidad, que voy a tener riqueza, que voy a tener... El evangelio no es de este mundo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. El mismo Jesucristo dice en la Biblia que cuando caminó en este mundo no tenía siquiera una piedra donde recostar su cabeza como una almohada. Entonces, el profeta más grande que ha habido en la historia de la humanidad, de acuerdo a los labios del propio Jesucristo, Juan el Bautista, dice, de los nacidos de mujer no ha habido profeta como Juan el Bautista, ni siquiera Moisés, ni siquiera Elías, ni siquiera Eliseo, ninguno de ellos, ni siquiera Samuel. El más grande de los profetas, Juan el Bautista. No, y la Biblia no recoge milagros. No estoy diciendo que no lo haya hecho, yo no estaba allí, pero la Biblia no los recoge. La Biblia recoge que el hombre predicaba y la gente se convertía. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que es más grande, porque era el profeta más grande. Porque el milagro más grande para el Señor Jesucristo y para Dios no es abrir el mar rojo. El milagro más grande no es transformar, multiplicar los peces y los panes.
El milagro más grande no es darle vista a los ciegos o resucitar a los muertos. El milagro más grande para Dios es transformar los corazones de piedra, los corazones de los pecadores, en un corazón de carne, en corazones que sean hechos a imagen y semejanza de los hijos de Dios. Ese es el milagro más grande. Y ese profeta, dice la Biblia, que andaba vestido de piel de camello, no andaba engalanado, no andaba vestido a la última moda, ni con los mejores ajuares de la época. ¿Y qué comía? Dice, comía langosta. ¿Qué langosta? Ahora, pero no es langosta a la termidor. No langosta, langosta para ellos son esa langosta que parecen grillo. Comía esa langosta con miel. Vestía de piel de camello y comía langosta con miel. El profeta más grande que ha nacido de mujer. Pero la gente hoy quieren escuchar profetas vestidos con 3 piezas. No es pecado las 3 piezas, pero 3 piezas de $10,000, $1,000. Y que le digan cosas. Uno como siervo de Dios tiene que estar vestido bien porque es embajador de Cristo. A mí me gusta vestir, pero no tengo que estar ostentando camisillas de $100, $200. Una sencilla de un almacén sencillo, pero lo importante es vestir bien. Pero ese no es el punto. El punto es que los hombres, alabado sea el Señor, quieren escuchar esa palabra de prosperidad y todo lo demás. No escuchan la verdadera doctrina. Y por lo tanto, al no escuchar la verdadera doctrina, no están cimentados en el Evangelio de Jesucristo, en la roca que es Cristo. Y cuando vienen situaciones como ahora, están temerosos. Y oído, el Señor está advirtiendo a través de sus profetas. Yo he escuchado muchas, ya van tres palabras proféticas de 3 diferentes ministros. Uno en portugués traducido al español, uno de una pastora colonense y uno de un evangelista de aquí de latinoamericano, y las 3 palabras son idénticas. La situación no va a mejorar, la situación se va a poner más difícil, porque estamos en principio de dolores. Y la iglesia, muchos en las congregaciones, muchos ministros, dicen, de aquí vamos a salir. Que lo diga Nito, que lo diga el gobierno, que lo digan los políticos, que lo digan los humanistas, que lo diga el mundo, de aquí vamos a salir. La iglesia no tiene que repetir lo que repite el mundo, la iglesia tiene que repetir lo que dice la palabra de Dios. Principio de dolores. Alabado sea el Señor. Principio de dolores. Y como son principios de dolores, lo que el Señor quiere que tú recibas en estos momentos es alivio de parte de Dios, alivio de parte del Señor, tiempos de paz en medio de la tormenta, tiempos de consolación en medio de la tormenta, tiempos de alivio, amén, refrigerio, sosiego en medio de la tormenta. Y sí, estoy predicando duro y muchos dirán, está metiendo miedo. No, no estoy metiendo miedo. Estoy predicando como dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es dura. Para ver si así despiertas. Porque el Señor quiere traer paz a tu vida. Y no va a venir a traerte paz si primero no reconoces tu condición. Para que un enfermo de la drogadicción salga de la drogadicción, lo primero que le dice, tiene que reconocer su condición de drogadicto. Para que un enfermo de la nicotina reconozca y sea liberado, que está atado a la nicotina. Para que un alcohólico rompa con el alcohol, tiene que reconocer que es alcohólico. Para que un pecador reconozca con el pecado, tiene que reconocer que es pecador. Y cuando reconozca que es pecador, Jesucristo le va a dar tiempo de refrigerio. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y el cuarto punto, hemos visto, para que sean borrados, hay que arrepentirse y convertirse. Para que sean borrados los pecados,
y para que vengan de parte del Señor tiempo de refrigerio. Alabado sea Dios. Y por último, versículos 20 y 21, dice, aleluya, y Él, ¿quién es? El Padre, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Alabado sea Dios. Aleluya. Y que cuando la persona se arrepiente y se convierte, recibe a Jesucristo en su corazón. Porque Jesucristo es el cumplimiento de toda la profecía de la Biblia. Dije de la Biblia, olvídate de Nostradamus, olvídate de Walter Mercado, olvídate de cualquier hijo del diablo. La profecía valedera es esta. Porque algunas cosas dicen, pero nunca te dan alternativa. Esta te da alternativa, sí. Viene el juicio de Dios, pero date alternativa para que escapes del juicio de Dios, aquí y ahora. Para que venga Jesucristo, para que venga a tu corazón. Si Jesucristo viene a tu corazón, entonces tú estarás escapando de toda esta tribulación, aunque estés en esta tierra. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. Para que venga Jesucristo, para que venga a morar contigo, para que venga a morar a tu casa, para que venga a morar a tu familia, para que venga a morar a tu vida, a tu existencia, para que venga a morar y te dé paz, para que te envíe a Jesucristo, para que envíe a su Santo Espíritu a llenarte, a bautizarte, a darte autoridad, a darte poder, a darte convicción, para que envíe a Jesucristo. Alabado sea Dios a través de su Santo Espíritu a tu vida y a tu corazón. Eso se logra solamente con el arrepentimiento y la conversión. Arrepentidos y convertidos. Aleluya. Y como dije antes, Jesucristo es el cumplimiento de la profecía bíblica. Cuando Adán y Eva pecaron, me remito nuevamente al principio. Cuando Adán y Eva pecaron, después que el Señor los vistió, porque ni siquiera ellos pudieron hacerse, ni siquiera eso podemos hacer, ni siquiera nos supimos vestir. Hoy vestimos de tela y ropa porque Jehová sacrificó a un inocente cordero que pasó por allí y le vistió túnicas de pieles, porque ellos estaban vestidos con hoja de higuera. Ni eso sabemos hacer, para que vean que el hombre nunca ha tenido el control. Hasta eso nos tuvo que enseñar a vestirnos. Y cuando los vistió y habló y dijo y sentenció e incluso maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Lea Génesis capítulo 3, allí está. No estoy inventando hoy. Busque Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 3. Léase todo el capítulo y usted se va a dar cuenta que ahí la tierra ha sido maldecida por causa del pecado del hombre. Pero lo que quería decirle, cuando sucede eso, Jehová Dios da una promesa de redención. Génesis capítulo 3, versículo 15, lo voy a leer. Ahí está la promesa de enviar un Salvador. Allí está la promesa de enviar un Redentor. Allí está la promesa de enviar a alguien para que diera tiempos de refrigerio en medio de lo que empezaba a suceder, que era el pecado de la humanidad. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti. Le está hablando a la serpiente, a Satanás, al diablo. Y pondré enemistad entre ti y la simiente
entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás es el anticristo, el cual el espíritu del anticristo siempre ha estado en este mundo. Pero ese es otro tema. Entre su simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. O sea, Jesucristo pisó la cabeza del diablo en la cruz. Y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el símbolo de cuando clavaron a Jesucristo en los pies. El calcañar, el tobillo. Y esa profecía se cumplió y se está cumpliendo aún. Y ese es el Jesucristo, alabado sea Dios. Ese es el Cristo que ha sido predicado. Ese es el Cristo que ha sido predicado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Que dice aquí: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que los santos profetas que han sido desde el principio. Restauración de todas las cosas. Estamos en los tiempos de la restauración. Por eso que hay principios de dolores. Jesucristo lo puso así. Lo comparó a cuando la mujer está de parto, en trabajo de parto. Que el trabajo de parto, la mujer se sabe que se va a dar a luz a una nueva criatura, a una nueva creación, porque inician dolores. Y esos dolores van en aumento y van en aumento, y en lugar de disminuir, va en aumento hasta que llega un clima que el dolor es insoportable, pero es en ese momento que nace la criatura. Por eso que Jesucristo llamó a este periodo de la restauración de todas las cosas principio de dolores, porque los dolores están empezando. Esto no es ni siquiera la mitad del asunto, esto apenas empieza. Y cuando venga el dolor, que la gran tribulación, la iglesia no va a estar aquí. Alabado sea el Señor. Porque para eso es el arrepentimiento y la conversión. Para que la iglesia escape. Aleluya. Y tenga paz. Y por eso es la paz. ¿Sabe? Por eso es mi paz. Porque yo entiendo lo que está pasando y sé que la situación se va a poner más difícil. Pero sé que cuando se ponga harto difícil, yo no voy a estar aquí. No porque yo sea mejor, sino porque Él me lo prometió. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y por eso te estoy predicando, para que tú también te agarres de esa verdad. Los gobiernos del mundo no tienen ni van a tener solución. Las economías del mundo no van a tener solución. La sabiduría del mundo, la ciencia del mundo no tienen y no van a tener solución. Quizás consigan una vacuna para lo de ahora, pero la situación, vuelvo y repito, se va a poner mucho más difícil en otras áreas. Escapa por tu vida. Recibe los tiempos de paz y de consolación, tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. Entrega tu vida a Jesucristo. Y esto también es con los creyentes. Arrepiéntanse de haber creído a esa palabra, esa predicación que hablaba de prosperidad, que hablaba ¿cómo? Ni sé cómo es que le decían esas cosas. Yo ordeno, yo proclamo. Eso no era de Dios, eso no es de Dios. Moisés nunca dijo yo ordeno, yo proclamo. Moisés levantaba la vara y Jehová le decía lo que tenía que decir. Cuando Elías dijo por mi palabra, no estaba hablando Elías que era por su palabra, estaba hablando Jehová a través de Elías. Era Jehová a través de Elías, no era Elías. Por favor, Elías es profeta. Cuando hay veces que el profeta, el Espíritu del Señor lo toma directamente y él habla. Y habló Elías, pero no era Elías, era el Señor que decía, por mi palabra.
Así que a la iglesia que creyó eso, al creyente que creyó eso, arrepiéntete, pide perdón al Señor. Tú que te dices, da el diezmo, da la ofrenda, ya es pacto con Dios. Dios no es un Dios de pacto, de que hay que pagarle para hacer pacto. Como aquel que dijo que Pedro se había equivocado porque no quiso recibir el dinero cuando le dijeron que quería comprar el poder del Espíritu Santo, y Pedro le dijo, arrepiéntete de tu pecado, que veo que aún estás en hiel de amargura, porque el don de Dios no se compra con dinero. El milagro, la misericordia, la sanidad, la salvación de Dios no se compra, nunca se ha comprado por dinero. Y si tú creíste eso, arrepiéntete y pide perdón ahora y conviértete a Jesucristo. Y vendrán sobre ti tiempos de refrigerio. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, he predicado lo que es tu palabra, lo que tú me has confirmado, Señor, que es tu voluntad que se predique. Y en el nombre de Jesús, yo lo pongo en tus manos a todo aquel que ha escuchado en este momento la palabra, para que, si es tu voluntad, se conviertan, se arrepientan y vengan sobre ellos tiempos de refrigerio. Y una vez convertidos, Señor, tu Santo Espíritu los llene y reciban paz y sanidad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si tú has escuchado este mensaje o parte del mensaje y el Espíritu de Dios te ha redarguido, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos te ha redarguido, te ha convencido en lo que la palabra te ha dicho, y quieres que ese tiempo de consolación venga sobre tu vida, que ese tiempo de refrigerio venga sobre tu vida, voy a hacer una sencilla oración de fe, que tú si quieres que sea, tú la puedes repetir, que salga de tu corazón, pero que salga de tu corazón, un corazón genuino, arrepentido y convertido. Repite conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra, vengo a ti tal como soy, me arrepiento de mi pecado y a ti me convierto, para que venga sobre mi vida tiempo de refrigerio y mis pecados sean borrados, para que el Padre envíe el Espíritu de Jesucristo, venga sobre mí, como ha sido anunciado desde antes por los profetas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te está bendiciendo. Dios te está en estos momentos abrazando. La Escritura dice que por cada pecador que se arrepiente, por cada alma que se convierte en Jesucristo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hay fiesta en los cielos. Así que si tú has hecho esta oración, y todo aquel que haya hecho esta oración, su nombre ahora mismo está siendo inscrito en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea Dios. Y en los cielos hay fiesta. Y sé que hay muchos que se han convertido, no porque lo esté viendo, pero porque en estos momentos el Espíritu de Dios me está dando testimonio. Y si tú quieres testificar de eso, ahí en la misma página de Facebook, escribe y di: amén, yo recibí a Cristo. Gloria a Dios. Si recibiste a Cristo, 4 cosas. Primero, orar. Orar es hablar con Dios, como hemos hecho ahora mismo. Segundo, lee la Escritura, la Biblia. La Biblia es la que, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Tercero, congrégate. Cuando esto pase, congrégate en una iglesia que prediquen con la Biblia en la mano, pero no que te estén predicando de prosperidad, que te prediquen del Evangelio de Jesucristo, que la predicación, el centro de la predicación sea Jesucristo de Nazaret. Y cuarto y último, testifica. ¿Qué es testificar? Dile ahora a tu familia, porque no puedes salir, pero dile a tus familiares, a tus amigos o por Facebook: he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. ¿Y sabes qué? El Señor te hará crecer. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Finalizo diciendo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle
en tanto está cercano, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, al Dios de los cielos, el cual será amplio en perdonar. Dios les bendiga. Gloria a Dios.